La verdad no contada sobre el rey Salomón. Salomón fue un rey amado, pero con una historia complicada. La Biblia es un libro completo e imparcial, que no intenta protegernos de las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Es difícil pensar en los reyes recordados con cariño en la Biblia sin incluir a Salomón. Siempre será recordado como un rey que amó tanto a Dios que ofreció 1000 holocaustos, pidió sabiduría y brilló con un entendimiento tan excepcional que trajo paz y puso fin a las guerras, como se relata en Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomón demostró su amor por el Señor siguiendo las instrucciones dadas por su padre David, también ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios, ya que ese era el lugar alto más importante. Allí, Salomón ofreció 1000 holocaustos en el altar de Gabaón. Esa noche, el Señor se apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió: «Has mostrado gran bondad a tu siervo, mi padre David, porque fue fiel a ti, justo y recto de corazón. Has continuado esta gran bondad dándole un hijo para que ocupe su trono hasta el día de hoy. Ahora, Señor mi Dios, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, pero soy solo un joven y no sé cómo actuar. Estoy en medio de tu pueblo elegido, un pueblo tan numeroso que no puede ser contado ni numerado. Por lo tanto, da a tu siervo un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Porque, ¿quién puede gobernar a este gran pueblo tuyo?». El Señor se complació con la petición de Salomón y le dijo: «Ya que has pedido esto y no riquezas, vida larga o la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y entendido, de manera que nunca ha habido alguien como tú, ni lo habrá en el futuro. Además, te daré lo que no has pedido, riqueza y honor, de modo que en toda tu vida no habrá rey igual a ti. Y si andas en obediencia a mí, guardando mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, entonces te daré una larga vida». Salomón se hizo famoso por su popularidad debido a su profundo conocimiento y soluciones. Escribió algunos de los libros más conocidos de la Biblia, como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, que están llenos de sabiduría. En estos libros, escribió muchas palabras sabias, citas, canciones y proverbios, tan profundos que aún los exploramos hoy. Ejemplos de estas perlas de sabiduría son Proverbios capítulo 5, versículos 1 y 2, «Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis palabras de discernimiento, para que conserves la prudencia y tus labios guarden el conocimiento». Proverbios capítulo 9, versículo 10, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento». Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 11, «Todo tiene su momento oportuno, y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Él hizo todo hermoso en su tiempo, también puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin». Salomón era un hombre sabio que era difícil de ignorar y fácil de amar. Por eso, muchas personas venían de lejos y de cerca para buscar su sabiduría, riqueza o consejo, como se describe en Reyes, capítulo 10, versículos 1 a 18. Cuando la reina de Saba oyó hablar de su fama, vino a Jerusalén para comprobar las historias que circulaban sobre su sabiduría. La fama de Salomón y su relación con el Señor llegaron a los oídos de la reina de Saba, quien vino a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al encontrarse con Salomón, discutió todo lo que tenía en mente. Salomón respondió a todas sus preguntas, y nada era demasiado difícil para el rey explicar. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la magnificencia del palacio que había construido, la comida en su mesa, el asiento de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían en sus vestimentas, los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó impresionada. Ella le dijo al rey: «Las noticias que escuché en mi propio país sobre tus logros y tu sabiduría son verdaderas, pero no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, no me contaron ni la mitad de tu sabiduría y riqueza.
Qué felices deben ser tu pueblo y tus oficiales que están siempre ante ti, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se complació en ti y te puso en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, te hizo rey para administrar justicia y rectitud. Y ella le dio al rey 120 talentos de oro, grandes cantidades de especias y piedras preciosas. Nunca antes se habían traído tantas especias como las que la reina de Saba dio a Salomón. Los barcos de Irán trajeron oro de Ofir, y desde allí trajeron grandes cargamentos de madera de almug y piedras preciosas. El rey usó la madera de almug para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, y también para hacer arpas y laúdes para los músicos. Desde entonces, nunca más se importó tanta madera de almug. El rey Salomón satisfizo todos los deseos y peticiones de la reina de Saba, además de lo que ya le había dado generosamente de su propia riqueza. Luego ella se fue, regresando con su comitiva a su propio país. El peso del oro que Salomón recibía anualmente era de 666 talentos, sin contar los ingresos de los comerciantes, vendedores y de todos los reyes árabes y gobernadores de los territorios. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, con 600 shekels de oro en cada escudo. Además, hizo 300 escudos pequeños de oro batido, con 3 minas de oro en cada escudo. El rey los colocó en el palacio del bosque del Líbano. También hizo un gran trono revestido de marfil y cubierto de oro fino. Sin embargo, algunos aspectos desagradables y no tan justos de su vida, como su matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas, son sorprendentes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 13. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, sidoníes e hititas. Eran mujeres de naciones sobre las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no deben casarse con ellas, porque seguramente las llevarán a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se apegó a ellas por amor, teniendo 700 esposas de la realeza y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no estaba completamente dedicado al Señor, su Dios, como lo había estado el corazón de David, su padre. Siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así, Salomón hizo lo que era malo a los ojos del Señor y no siguió fielmente al Señor, como lo había hecho David, su padre. En una colina al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominable deidad de Moab, y para Moloc, el detestable dios de los amonitas. También para las mujeres amonitas hizo lo mismo, siguiendo a sus esposas extranjeras, quienes quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enfureció con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Aunque el Señor le había prohibido a Salomón seguir a otros dioses, no obedeció el mandato del Señor. Entonces, el Señor le dijo a Salomón, dado que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que te ordené, ciertamente te arrancaré el reino y lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por amor a David, tu padre, no lo haré durante tu vida. A tu hijo le arrancaré el reino, pero no se lo quitaré por completo, pues le daré una tribu en honor a David, mi siervo, y en honor a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Eventualmente, la lujuria, la debilidad y la falta de disciplina en sus relaciones con las mujeres hicieron que Dios se alejara de él hasta que perdió casi todo lo que tenía. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 28 a 40. En aquel tiempo, Jeroboam era un hombre destacado, y Salomón, al ver cuán bien realizaba su trabajo, lo puso al mando de toda la mano de obra de las tribus de José. En ese momento, Jeroboam salía de Jerusalén, y el profeta Ahías, de Silo, se encontró con él en el camino, vistiendo un manto nuevo. Ambos estaban solos en el campo, y el profeta rasgó en 12 pedazos el manto nuevo que llevaba. Luego dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel, voy a quitar el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, por amor a David, mi siervo, y por Jerusalén, la ciudad que elegí de todas las tribus de Israel,
dejaré una tribu para el hijo de Salomón, para que siempre tenga una lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad donde elegí poner mi nombre. Moloc, el dios de los amonitas, y no han caminado en obediencia a mí, ni han hecho lo que es justo a mis ojos, ni han guardado mis estatutos y leyes, como lo hizo David, padre de Salomón. Sin embargo, no quitaré todo el reino de las manos de Salomón, lo he hecho gobernante todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, a quien elegí y que obedeció mis mandamientos y estatutos. Quitaré el reino de las manos de su hijo y te daré 10 tribus. A uno de los hijos de Salomón le daré una tribu, para que mi siervo David siempre tenga una lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad donde elegí poner mi nombre. Pero a ti, te tomaré y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Serás rey sobre Israel, si haces todo lo que te ordeno y caminas en obediencia a mí, haciendo lo que es justo a mis ojos, obedeciendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo. Estaré contigo y construiré una dinastía tan duradera como la que construí para David, y te daré Israel. Humillaré a los descendientes de David por esto, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, al rey Sisaque, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Salomón, quien una vez fue el amado líder de las 12 tribus de Israel, solo tuvo una tribu restante como legado. Su vida nos enseña que incluso el héroe más celebrado tiene debilidades que deben ser enfrentadas si quieren terminar con firmeza. Oremos, Señor, gracias por ser el amoroso Rey en mi vida. Agradezco por las lecciones de la vida de Salomón y cómo los principios han aumentado mi comprensión de vivir para agradarte. Terminaré de manera gloriosa y concluiré mi viaje con propósito, para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.